Buenos días, hoy les voy a leer. Empezamos el libro Saulo de Tarso y Ramatiz. Les voy a leer el prólogo. Desde la antigüedad de los tiempos que se pierden en el polvo de los siglos, la voz del cosmos se ha entregado para los hombres de buena voluntad. En cada civilización, la divina ley ha concedido los supremos destellos de la excelsa dádiva, traída hasta la tierra por los fuegos magnos que han descendido para encender la antorcha viva del gran conocimiento hacia la ley del amor universal, ofreciendo con ello un horizonte luminoso, un amanecer radiante, pleno de promesas y esperanzas para las almas que, sumidas en la oscuridad de su equivocación, han sido detractoras de la divina ley. El recurso amoroso de la redención al hombre nunca le ha sido negado, para que pueda reincorporarse a las falanges luminosas que elaboran incansables bajo la égida del amor universal. En esta forma han descendido al páramo terrestre los nibios lirios procedentes de los jardines cósmicos, los que han venido a derramar su esencia y perfumar la aridez de la vida de los seres humanos, desconectados del gran concierto universal por su desarmonía. En la historia de la humanidad de este planeta ha quedado registrado el paso de esos excelsos mensajeros, cuya misión redentora ha culminado lo más de las veces en el altar del sacrificado, a donde han sido conducidos por las falanges del mal, en objeto de ahogar la voz suprema, transmitida por tanto iluminado que en las distintas épocas han llegádose a la tierra. Y la tierra recibió por primera vez la visita del iluminado Numú, el cual, levantando su mirada al infinito, clamaba, demandando siempre la gracia y la bienaventuranza para aquella humanidad que le había sido confiada. Otras veces su esclarecida voz se levantaba en los altos de las cumbres nevadas, y el eco de su palabra resonaba allá en las elevadas montañas, a donde aquel pueblo fue conducido dócilmente, como la oveja que se deja llevar por el pastor hacia el lugar de protección. Otras veces su voz se levantaba cobrando tonalidades profundas, cuando les anunciaba el cumplimiento de la ley de la evolución, al que responden todos los cuerpos celestes, y el pueblo arrobado proseguía escuchando aquella voz que repetíales: y vendrán nuevas edades que traerán consigo el cambio de la configuración sobre la tierra, y las aguas aumentarán su volumen y todo será modificado. Y vosotros tendréis que alcanzar las cimas de los montes, y vuestro peregrinar se prolongará por lugares desconocidos. Mas no importa, porque cuanto existe bajo la luz del sol corresponde al hombre conocer, porque el hombre es parte del gran universo. Y la voz del iluminado seguía entregando revelación a los habitantes de aquel continente, criaturas que habían descendido al planeta en la primera edad, iniciándose esa etapa con estas pléyades que llegáronse hasta aquí, las que darían comienzo en su obra de ciencia y de las artes en sus tantas ramas. Y en esa civilización legendaria, Numú ya hablaba del reino prometido, al cual tienen derecho todos los seres humanos que penetren al vasto conocimiento del Alfa y el Omega, o sea, el principio y la finalidad gloriosa del espíritu humanizado, sobre la superficie de la tierra, en donde se llegará a establecer el umbral del reino prometido, cuando los seres humanos sean más espíritu que carne. Numú, el celeste mensajero,
cuyas plantas se posaron suavemente sobre la superficie terrestre. Semejaba a un lirio inmaculado, cuyo perfume se extendía hasta las cumbres de las montañas nevadas, y a donde condujo al pueblo aquel que le siguió dócilmente. Y una vez cumplida su misión, el excelso enviado buscó la soledad de las montañas y elevando su plegaria al Omnipotente por haberle concedido el descenso entre los habitantes de aquel continente, donde la luz se derramó a raudales para los seres de buena voluntad. Y el celeste mensajero, en estado de arrobamiento, fue trasponiendo la barrera existente entre la dimensión concreta y la dimensión abstracta, mientras que su manifestación se fue tornando traslúcida a medida que su mente se elevaba, brindando en el tiempo, vibrando en el tiempo perfecto en el que se encontraba desde la eternidad. ¿Quién fue Numú? Preguntarás, lector hermano, y mi voz contesta a ti, para quien entrego el preámbulo de esta obra, en la que se te da una enseñanza completa, dictada por uno de los primeros apóstoles que se levantaron siguiendo los pasos del maestro Galileo. Este apóstol, al que no le importó su posición como hombre de armas que era y al César servía. Este apóstol que renuncia a todo para abrazar la divina causa ejemplarizada por Jesús. Este mismo apóstol quien te hace la entrega de lo que fue la civilización lemuriana, siendo así que te muestra el eslabón de oro con el que podrás conocer el origen del primer hombre en la tierra y el tiempo que ha transcurrido a partir de que el planeta fuera poblado. Y si estas cosas Él te las revela, cabe a mí agregar estos conceptos que exaltan ante ti el nombre de aquel que en una noche tormentosa, llena de oscuridad, tropezando a cada instante, caminaba rumbo a la ciudad de Damasco, en plena persecución contra los seguidores de la nueva ley. Lector hermano, en verdad que es un grande honor dispensado a mí exaltar ante ti la recia y preclara personalidad de Saulo de Tarso, quien entrega para ti la enseñanza contenida en esta obra, complementada con amplias explicaciones sobre el espíritu del Evangelio, el cual no has entendido aún. Y si Saulo de Tarso te habla de Numú y de la civilización lemuriana y del peregrinar que tuvieron sus remanentes, cabe a mí contestar a las incógnitas que se levantarán en ti a medida que vayas recorriendo estas páginas. Por eso mismo te explico estas cosas. ¿Quién fue Numú? Te preguntarás. Mas, oh criaturas de muchas palabras y de muy pocos razonamientos, criaturas de tantas razones humanas basadas en tus sinrazones. Bástete saber que Numú ha sido, es y seguirá siendo una de las tantas manifestaciones de las supremas inteligencias, denominadas por ti murallas de diamantes. Pero no olvides que esta denominación procede de ti, mas no de ellos, los que para manifestarse entre la humanidad les basta el atributo de su mente poderosa, que es una con el todo, y ellos crean e integran su propia forma a voluntad, tomando del medio los elementos que necesitan para hacerlo. Mas si estas cosas no las entiendes, no importa, ya tendrás tiempo para que lo comprendas después. A grandes rasgos te explico estas cosas, mas tú qué afecto eres a complicar lo sencillo y a polemizar. Te darás a la tarea de fabricar encarnaciones de este enviado, porque aún nos cabe en tu mentalidad el que un ser se manifieste sobre la tierra sin antes no someterlo al mismo proceso que siguieras tú. Mas vuelvo a decirte que este enviado fue y sigue siendo en la eternidad.
y sobre la tierra solo fue una proyección del espíritu del todo que está doquiera, como también está en ti. Inumu, el primer mensajero que desciende a la tierra para hablar a la humanidad en aquel tiempo de la misericordia de la ley divina, la que es para todos los hombres, únicamente que éstos no se amparan a la ley divina. Y su voz esclarecida señalaba el sendero a seguir, señalaba el camino de las virtudes, como también les habla del respeto mutuo de los unos a los otros, para que pudiera establecerse la ley de la fraternidad. Les habló también sobre el respeto de la vida al hermano menor, que da grata compañía al hombre si éste lo ama y respeta su vida por amor. Les enseñó también a no enemistarse con los elementos del planeta, porque si de estos elementos se constituye el organismo humano, entonces estos elementos no respetarán al hombre, si el hombre no se enemista con ellos. Y en la misma forma en que el hombre los provoque, en idéntica forma le responderán. Enseñóles también la obligación que el hombre tiene de constituirse en cultivador de la tierra y no ser cazador de las especies que en la misma existen. Y refiriéndome a la tierra les decía, esta es la madre que acoge a todos en su seno fecundo y amoroso, mas no tratéis de retenerla en propiedad, trabajadla así, mas no la retengáis como propiedad, porque entonces os cobrará víctimas. Esta fue la enseñanza esclarecida de aquel iluminado, y por cuantos otros medios la voz del cosmos también te ha llamado, te ha sacudido, y esa misma voz se sigue canalizando para ti, porque desde que eras un embrión que luchabas por manifestarte en la superficie del planeta, ya se encontraba en ti la esencia del espíritu que te sustentaba, porque tú como espíritu has sido y seguirás siendo, porque eres eterno, y algún día podrás decir como exclamaba aquella manifestación gloriosa, mi Padre y yo somos uno. Y si a través de Numu se te enseñó el sendero, siglos más tarde la voz del cosmos, la voz del cosmos volvió a hablarte por mediación de Antulio. ¿Y qué diferencia había entre estos dos iluminados? Ninguna, porque ambas vidas cual líneas paralelas fueron y se desenvolvieron bajo la misma finalidad, para mostrar el sendero del bien a los hombres de buena voluntad. Enseñanza llena de sabiduría, cuya abarcancia iba más allá de los tiempos relativos que sujetan al hombre. Y si los atlantes hubiesen acatado la voz de Antulio, no habrían perecido tragados por los abismos de la tierra que se abrió. Bueno, ahí lo vamos a dejar. Este, este libro es muy bello porque te platica de todos los maestros, de los 5 maestros que han venido a la tierra. Bueno, ahí le vamos a dejar. Nos vemos mañana si Dios quiere. Bye.